Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición del programa educativo Perspectivas 360 en hemodiafiltración de alto volumen. El objetivo de hoy va a ser distinto a lo que hemos estado haciendo estos días previos, repasando la evidencia científica, el cómo implementarla. Hoy vamos a ir a más profundidad con el vehículo, con la tecnología que nos ayuda a conseguir los resultados. Para ello, tengo el gusto de poder presentar a la licenciada Liliana Delgado. Ella nos acompaña desde Ecuador, es licenciada, especialista en nefrología y actualmente es la gerente de promoción y entrenamiento de la región norte de Fresenius Latinoamérica. Bienvenida, Liliana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y transmitirnos el conocimiento y cómo la tecnología nos ayuda a que la hemodiafiltración tenga los mejores resultados. Muchas gracias, Ana, gracias por la presentación. Bueno, un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a recorrer juntos la tecnología 5008 como el vehículo que permite hacer la terapia de hemodiafiltración de alto volumen y que nos permite mejorar la eficacia del tratamiento, la seguridad del paciente y la eficiencia operativa del centro. Entonces, bueno, la experiencia de hemodiafiltración en Fresenius tiene una trayectoria de más de 30 años en el desarrollo de tecnologías dedicadas a la hemodiafiltración. Es así desde 1983 ha sido pionero en introducir mejoras continuas en cada generación de máquinas, permitiendo que la hemodiafiltración pase de ser de una terapia compleja a una terapia segura, automatizada y accesible para los pacientes. En esta diapositiva podemos ver cómo ha evolucionado la tecnología de los equipos desde los años 80, pasando por el sistema 4008 hasta el lanzamiento de 5008 y posteriormente también 5008S. Cada una de estas mejoras ha incorporado avances concretos, mejor control de la ultrafiltración, monitoreo automático, generación segura de líquido de sustitución y recientemente sistemas inteligentes como AutoSoft Plus, EcoFlow y AutoFlow. Todo este camino de experiencia en hemodiafiltración de Fresenius ha tenido un objetivo principal y es permitir que todos los pacientes puedan beneficiarse de los efectos clínicos superiores de la hemodiafiltración de alto volumen con seguridad y eficiencia. Entonces, ya entrando un poco en materia como tal de la terapia de hemodiafiltración de alto volumen, actualmente se considera como la modalidad de tratamiento de diálisis más eficaz porque combina de manera efectiva los principios de difusión más los principios de convección que permite una mejor eliminación de toxinas, especialmente moléculas medianas, que están fuertemente asociados con la inflamación, la desnutrición y el riesgo cardiovascular. Este tipo de terapia, como podemos ver acá, se aproxima mucho más al perfil de depuración de un riñón natural y es por eso que ha ganado tanto respaldo en los últimos años. Cuando hablamos de alto volumen, también nos referimos a alcanzar volúmenes convectivos altos, usualmente por encima de 23 litros por sesión. Está demostrado y hay mucha evidencia, ¿no?, que alcanzar estos altos volúmenes tienen un impacto clínico directo en la reducción de la mortalidad cardiovascular y en general en la calidad de vida de los pacientes. Es por eso que el enfoque no es solamente hacer hemodiafiltración, sino asegurar una terapia de hemodiafiltración de alto volumen para maximizar todos los beneficios que la terapia nos da en sí. Entonces, hablando del vehículo que nos permite llegar a lograr una hemodiafiltración de alto volumen, tenemos en Fresenius el sistema 5008S Cordiax, que representa como tal una evolución importante en el tratamiento de la hemodiálisis, ya que no es solamente una máquina, sino una plataforma integral que nos permite combinar la tecnología avanzada con seguridad y eficiencia. Una de sus principales fortalezas es que nos permite realizar hemodiafiltración de alto volumen de manera completamente automatizada, lo que reduce la carga operativa del personal y mejora la consistencia del tratamiento.
Además, su diseño está centrado en el paciente, ya que adapta la terapia según las condiciones clínicas y nos permite monitorizar parámetros claves para mantener la seguridad del paciente y optimizar los resultados de cada sesión. Entonces, la máquina 5008S Cordiax tiene muchos beneficios que les voy a mencionar a continuación. Como ya lo había indicado anteriormente, una de sus principales terapias pues, es hacer hemodiafiltración de alto volumen, que favorece la cardioprotección. Tiene una interfaz de usuario intuitiva, una filosofía de operación clara. Uno de los aspectos más destacados de este sistema es su interfaz de usuario, que está diseñada bajo esta filosofía de operación clara, centrada al usuario, con menús fácilmente accesibles, comandos que me pueden guiar paso a paso al operador, minimizando errores y facilitando el entrenamiento del personal también. El equipo también cuenta con una pantalla táctil a color de gran tamaño que permite la visualización clara de todos los parámetros del tratamiento, incluyendo curvas de presión de ultrafiltración, volumen convectivo y tendencias clínicas en tiempo real. Entonces, esto nos permite mejorar no solamente pues, la seguridad del paciente, sino también la toma de decisiones clínicas, tanto para los médicos como para todo el personal de salud. Su diseño ergonómico también del equipo, que es compacto y moderno, facilita su uso en distintos entornos clínicos. Y bueno, más adelante vamos a estar desglosando un poco más cuáles son los beneficios principales de 5008, como por ejemplo la función del AutoSub Plus, que gracias a esta nosotros tenemos una terapia automatizada, el uso eficiente y sostenible de los recursos de ajuste automático, el AutoFlow y el sistema EcoFlow, el módulo de temperatura corporal que nos permite también monitorizar la recirculación, pues una tecnología con detección fina de microburbujas, lo que nos aumenta la seguridad para el paciente también durante el tratamiento y de fácil operación. Perfecto, Liliana. Yo quería plantearlo, que hagamos esta interacción en la tecnología tiene que ayudarnos a desarrollar la terapia. Entonces, uno de los primeros problemas clínicos que quiero plantearte es, estamos haciendo convección, estamos llevándonos agua plasmática para llevarnos las toxinas medianas, eso genera una hemoconcentración, que mi objetivo va a ser siempre conseguir el mayor volumen convectivo, la mayor ultrafiltración, sin llegar a tener problemas con la hemoconcentración. Entonces, la tecnología puede ayudarnos a conseguir, a facilitar, a ser de una forma fácil y no estar sufriendo con la presión transmembrana y con la anticoagulación del paciente. ¿Nos ayuda la tecnología a conseguir el volumen convectivo? Sí, claro que sí, doctora Ana. Como usted mismo lo menciona, uno de los desafíos más importantes al aplicar hemodiafiltración de alto volumen en la práctica clínica es lograr estos volúmenes convectivos altos, sin comprometer la estabilidad del paciente ni la seguridad del tratamiento. Entonces, por eso el equipo 5008 incluye en su ideología práctica clínica el AutoSub Plus, que es una tecnología de control automático que ajusta el volumen de sustitución en tiempo real. Entonces, lo que hace AutoSub Plus es monitorear constantemente la presión transmembrana y a partir de ese dato autorregular el volumen convectivo durante la sesión. Esto nos va a permitir alcanzar los volúmenes que requerimos, pues más de 23 litros, sin generar una hemoconcentración excesiva dentro del filtro del dializador. Entonces, en esta diapositiva precisamente se muestra justo esa relación, ¿no? En la medida de cómo nosotros aumentamos el volumen convectivo, cómo se incrementa también la hemoconcentración y el AutoSub Plus permite este equilibrio ideal, optimizando el volumen sin sobrepasar los límites seguros para el paciente. ¿Qué beneficios principales nosotros tenemos en el AutoSub Plus? Lo que hace diferente a esta función es que monitorea continuamente la dinámica del tratamiento.
analiza estas señales de pulso generados por la bomba de sangre, observado en tiempo real cómo se comportan en el filtro, la presión transmembrana y la resistencia hidráulica dentro del dializador. Con base en ese análisis, el equipo ajusta automáticamente la tasa de sustitución de forma segura y eficiente, sin necesidad de ninguna intervención manual. Entonces, no solamente maximiza el volumen convectivo, sino que lo hace sin generar alarmas ni interrupciones, lo cual representa un gran beneficio operativo. Entonces, en resumen, el AutoSub Plus maximiza automáticamente los volúmenes de sustitución. Hay una optimización del volumen de sustitución para cada paciente. Las condiciones dentro del dializador van a ser monitoreadas continuamente a lo largo del tratamiento del paciente y hay un óptimo desempeño sin interrupciones ni alarmas. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el principio funcional del AutoSub Plus? Primero, hay que tomar en cuenta que hay condiciones cambiantes a lo largo de la vía del flujo sanguíneo del dializador. Entonces, esto tiene mucha relación con las condiciones del tratamiento, ya que las condiciones dentro del dializador pueden ser cambiadas constantemente debido a la hemoconcentración. Estas condiciones cambiantes son detectadas por este análisis dinámico de la señal de pulsos de presión, que es generado por la bomba de sangre. No necesita sensores adicionales, simplemente analiza cómo responde el sistema al paso del flujo. Esto lo hace en tiempo real, en una medición permanente y evaluando las condiciones a lo largo de la vía del paso del flujo sanguíneo. Esto automáticamente termina en una autorregulación y con base en esa información, AutoSub Plus adapta automáticamente la tasa de sustitución. Si detecta que el filtro está muy concentrado o que hay riesgo de obstrucción, AutoSub Plus va a bajar el flujo de sustitución y en otros escenarios, si es que las condiciones lo permiten, también lo va a poder aumentar. Entonces, este ajuste es completamente automático y continuo. Y en resumen, pues esto nos da lugar a un rendimiento óptimo de la tasa de sustitución más alta en cualquier momento. Entonces, AutoSub Plus monitorea, analiza, adapta y optimiza el tratamiento y todo esto ocurre en tiempo real, disminuyendo la carga operacional del personal de salud. De acuerdo, entonces tenemos una herramienta que este primer problema me lo soluciona, me ayuda a conseguir el volumen convectivo y que además yo digo que siempre es el piloto automático de nuestro avión y que debemos utilizar. Hay otro problema clínico que por suerte no es habitual, pero a veces, y yo he vivido un caso muy dramático, la aguja venosa, si el paciente tiene un movimiento inesperado o algún problema, se sale, no detectamos nada. La presión venosa, la sangre sigue fluyendo, no hay ningún problema y lo único que puede ocurrir es que tengamos un desenlace fatal. ¿Hay algo en la máquina que no tiene por qué decirme nada, me pueda ayudar a detectar que la aguja ha salido y que la sangre está fluyendo por donde no debe? Claro que sí, claro que sí. Eso pues pueden ser errores comunes que se pueden presentar en la práctica diaria clínica con el paciente y pues 5008 también viene equipada con un módulo que se llama VAN, que es el monitor de acceso venoso. VAN es un recurso que también nos va a facilitar la operación en el día a día con el paciente. Principalmente para el personal de enfermería, ¿no? Esta es una herramienta muy valiosa para las enfermeras que trabajan o enfermeros que trabajan en cuidado directo del paciente, ya que es una herramienta de seguridad que es exclusiva del sistema 5008. Esta mejora el monitoreo del acceso venoso, que es uno de los puntos más vulnerables durante los tratamientos del paciente. Entonces, este sistema de monitor de acceso venoso está diseñado para detectar ciertas caídas repentinas y pequeñas en la presión venosa de aproximadamente incluso de 15 milímetros de mercurio
Gracias a sus análisis continuos de presión venosa y comparación de patrones previos, el BAM puede generar una alarma anticipada que nos permite actuar rápidamente y evitar pérdidas significativas de sangre, de inclusive volúmenes mayores de 200 ml. Entonces, en conclusión, pues también nos permite tener claramente una detección temprana de la desconexión de la aguja venosa y nos ofrece también un nivel adicional de seguridad que protege al paciente también en tiempo real sin interferir con el tratamiento. Perfecto, esto sí me gusta porque hemos tenido algún caso dramático, por desgracia. De acuerdo, otro problema que ocurre y que sí que es muy habitual en las salas de diálisis es la hipotensión. Pero claro, no vamos a hablar de la tasa de ultrafiltración porque eso lo manejamos y lo prescribimos y podríamos hablar de otras cosas, pero se me ocurre, uno de los mecanismos que están implicados en esa hipotensión es que el paciente tiene una ganancia de temperatura, el catabolismo intradiálisis. Eso genera, nuestro cuerpo siempre intenta regular la temperatura, se vasodilatan nuestros vasos de la piel, bajan resistencias periféricas, gasto cardíaco, hipotensión, relacionado con todo el mecanismo de la temperatura. ¿Algo en la tecnología podría ayudarnos con esa regulación de la temperatura? Claro que sí, bueno, 5008 es una tecnología realmente que lo tiene todo para la seguridad del paciente y la fácil aplicación en la implementación en un centro de diálisis. Entonces, doctora, para ese problema que sí, vamos bien. Para ese problema tenemos y contamos con el monitor de temperatura sanguínea, más conocido como BTM. Entonces, el BTM monitorea la temperatura corporal como una diálisis fisiológica. Entonces, su función principal es medir en el tiempo real la temperatura de la sangre con el fin de mantener la estabilidad térmica del paciente. Entonces, el BTM como módulo como tal, para poder ubicarnos un poco en la estructura del equipo, lo podemos ver en la parte inferior, donde vemos el recuadro rojo del módulo extracorpóreo de la máquina 5008. Es un sensor no invasivo que consta de 2 cabezales por donde yo debo colocar el paso de la línea venosa y la línea arterial. Entonces, para entrar un poquito desde la parte clínica como tal y explicar y entender cómo funciona el BTM, primero pues tengo que tener en claro que uno de los factores que más afectan la estabilidad del paciente durante la diálisis es el cambio térmico, que ocurre en el cuerpo, ¿no? Debido a estos procesos de ultrafiltración y al intercambio con el líquido de diálisis. Entonces, cuando el cuerpo pierde volumen por ultrafiltración, responde naturalmente, ¿no? Aumentando la resistencia vascular periférica para mantener la presión arterial. Esto es una compensación fisiológica esperada, ¿no? Pero si a esto le añadimos también el perder volumen, el paciente gana calor también a través del circuito extracorpóreo, entonces la temperatura central aumenta. El cuerpo va a reaccionar como un mecanismo fisiológico de temperatura, dilatando los vasos periféricos para disipar el calor, lo que anula su mecanismo compensatorio de vasoconstricción y nos puede provocar hipotensión. Entonces, el BTM nos ayuda a controlar la temperatura del paciente de forma continua y mediante el ajuste del líquido de dializante evitar que la temperatura corporal se eleve, manteniéndola estable durante toda la sesión. Entonces, como resumen, el monitor de temperatura sanguínea me ayuda a estabilizar la temperatura corporal del paciente, tener un control de temperatura individualizado, temperatura corporal predialítica que puede mantenerse durante el tratamiento de diálisis, y los estudios también nos demuestran que el monitoreo de la temperatura de la sangre puede reducir la frecuencia de episodios hipotensivos durante la hemodiálisis en un 50%. Otro de los beneficios que nos da el BTM, no solamente controlar el control de temperatura individualizado en cada paciente, sino también algo muy importante en la terapia de los pacientes, es evaluar o medir la recirculación del acceso vascular, de la fístula arteriovenosa.
Como sabemos, pues el acceso vascular es muy importante para realizar una terapia adecuada, para asegurar una diálisis de alta calidad más que todo. Entonces, el BTM también puede evaluar el porcentaje de recirculación y lo hace a través de un test térmico no invasivo que analiza cómo varía la temperatura de la sangre durante la sesión. Entonces, gracias a este monitoreo térmico, el equipo puede detectar si parte de la sangre que ya ha salido dializada vuelve a entrar al circuito sin pasar por la circulación sistémica, lo que se conoce como recirculación. Entonces, este pues es otro beneficio que nos da el BTM y es muy importante porque sabemos que un riesgo elevado de recirculación puede deberse a un problema de ubicación de las agujas, a una estenosis en la fístula o a un bajo flujo del acceso vascular. Entonces, medir la recirculación nos permite ayudar a tomar decisiones rápidas, como cambiar las posiciones de las agujas, o también remitir al paciente a evaluación por un médico vascular. Y bueno, entonces, como un resumen o en conclusión, pues el BTM no solamente cuida la estabilidad térmica de nuestro paciente, sino también nos ayuda y actúa como un monitor continuo del acceso vascular, contribuyendo siempre a la calidad del tratamiento y a la seguridad del paciente. Perfecto, de acuerdo. Pensando en mantener la calidad del tratamiento, aunque estamos haciendo una terapia en la que nuestro objetivo son moléculas medianas, el impacto que tienen en supervivencia y mortalidad, no podemos perder de vista algo que ya conseguimos en etapas previas, que es saber que estamos eliminando también las moléculas chiquititas, que claro, con convección esto no nos preocupa, pero por si hay alguien preocupado en la audiencia de controlar el KTB de urea, que ya no debería preocuparnos, es una cosita chiquitita, pero no debería ser suficiente con medirlo una vez al mes en los análisis, sino que la tecnología tiene herramientas, la tecnología previa tenía herramientas para decírnoslo sesión a sesión, la tecnología sigue manteniendo esa capacidad de medir la calidad, la adecuación, el componente clásico de adecuación de hemodiálisis. Claro que sí. Bueno, otra herramienta más que es muy conocida en nuestros equipos, tanto en las series 4008 como 5008, y bueno, y si hay alguien que le preocupa cómo hacer la medición del KTB, también la máquina pues trae nuestro monitor de aclaramiento en línea, que es una herramienta que ya viene integrada en la máquina 5008, que nos permite medir en tiempo real la eficacia del tratamiento dialítico sin la necesidad de tomar muestras de sangre. Entonces, el principio de funcionamiento del OCM para medición del KTB se basa en dializancia iónica. Entonces, ¿en qué consiste esto? Mide la capacidad de difusión de sodio a través de la membrana dializadora. Entonces, esto es posible porque el ion de sodio y la urea comparten características de transporte similares, ¿no? Entonces, el sistema detecta estos cambios dinámicos de conductividad eléctrica en el dializado antes y después del dializador. Entonces, con estos datos, el equipo puede estimar cuánta urea se está eliminando, transformando esta información en un valor de aclaramiento efectivo mediante algoritmos clínicamente validados. ¿Cómo se asegura una dosis de diálisis efectiva? Bueno, en este caso, en el OCM estándar en un equipo 5008. Debemos de ingresar ciertos datos, pues lo podemos hacer ingresando el volumen de distribución de urea, sea de manera manual o automática o por estimación de Watson, o si contamos con el equipo de bioimpedancia, el BCM, podemos obtener también un dato mucho más preciso. Entonces, esta dosis de diálisis pues, va a depender de varios factores, como es el flujo de sangre adecuado, el tiempo de diálisis efectivo, que tengamos un dializador con alto clearance y el flujo de dializante. Esta herramienta convierte un monitoreo de calidad en algo automático, en algo constante y accesible para todos los pacientes. Entonces, como ventajas del OCM, pues es que nos permite conocer una dosis de diálisis adecuada en todos los tratamientos. Se va a calcular en cada tratamiento dependiendo de los parámetros de cada paciente.
nos va a permitir realizar los ajustes necesarios, pues en el caso de que algún paciente no esté alcanzando su meta de KTV, esto lo podemos corregir durante todas las sesiones sin estar esperando una muestra de sangre para poder revisar cuál es el valor de KTV. Entonces, el médico puede hacer los ajustes necesarios para poder lograr los objetivos de calidad en el siguiente tratamiento. Nos permite también hacer ajustes de sodio en el dializado y también asegurar la efectividad de la diálisis. Perfecto. Ahora estoy pensando en otro aspecto, porque este no me preocupaba mucho, pero sí ahora mismo en todos los congresos y en todos los encuentros científicos y en el mundo en general tenemos una preocupación por el impacto ecológico ya sabemos que la hemodiálisis consume y gasta muchísima agua. El líquido de diálisis es fundamentalmente agua, el 95-96% es agua, luego un poquito de ácido, un poquito de bicarbonato y tenemos que empezar, y fue una preocupación con la hemodiafiltración, se gasta más agua, se gasta un poquito más de agua porque hay una sustitución, pero hay herramientas en la tecnología que nos ayuden a optimizar ese consumo de líquido de diálisis. Sí, pues claro que sí, pues ayudando, ¿no? Al medio ambiente y siendo conscientes, el AutoFlow, tenemos los módulos de AutoFlow y EcoFlow, ¿no? Entonces, uno de los conceptos en diálisis es entender, como para poder entender el concepto de AutoFlow y EcoFlow en ahorro, ¿no? Uno de los principales conceptos acá es entender que la depuración de solutos pequeños, como la urea, depende principalmente del flujo sanguíneo y hasta cierto punto del líquido de dializado. Entonces, la función del AutoFlow en la 5008 ajusta automáticamente el flujo de dializado en función al flujo de bomba de sangre. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque sí hay también pues varios estudios que han demostrado que ambos flujos, sangre y dializado, no están equilibrados. Por ejemplo, si tenemos 300 ml de flujo por minuto, en cada uno se va a alcanzar cerca del 90% de la depuración máxima de solutos, que esto lo vemos reflejado en los puntos rojos que tenemos en el gráfico en esta diapositiva. Y estos estudios también muestran que aumentar más el flujo de líquido de diálisis no genera un beneficio significativo adicional, como lo podemos ver acá en esta imagen, o no aumenta eficiencia en el tratamiento, pero sí puede implicar un mayor consumo de agua y de energía. Entonces, ¿qué función tiene el AutoFlow? Pues respecto a esto, nos permite al usuario lograr una relación óptima entre el flujo efectivo sanguíneo y el flujo de líquido de diálisis durante el tratamiento por medio de un factor constante que es elegido por el usuario. Como podemos ver en esta imagen, que es el menú de líquido de dializado de la máquina, puedo ver que tengo un factor de 1.2 que está regulando constantemente y automáticamente el flujo de líquido de dializado en relación al flujo de bomba de sangre. Entonces, esto nos garantiza la misma eficacia del tratamiento en todas las condiciones, ya que es una función automática. ¿Sí? Entonces, pues esto es a lo que me refería. La máquina tiene en su menú de líquido de dializado el factor, el flujo y si yo estoy utilizando o no esta modalidad. Entonces, la recomendación es que, ya que a todos los beneficios de ahorro que tiene, es importante que mantengamos esta relación flujo de dializado versus bomba de sangre, no solamente para tener una buena calidad de diálisis, sino también para mantener el ahorro en ciertos parámetros pues de agua, ¿no? También la máquina nos permite una selección de factores separados de AutoFlow, es decir, que tenemos factores que van de cálculos desde 1.0 hasta 2.0. Los factores de AutoFlow, tanto para la terapia de hemodiálisis como para la terapia de hemodiafiltración de alto volumen, se pueden configurar bajo demanda en la configuración de usuario para ya mantenerlos establecidos durante la terapia.
Entonces, pues, ¿cómo se calcula el flujo de líquido de diálisis en este caso? ¿No? El líquido de diálisis se calcula en base al flujo de sangre efectivo, como ya lo he mencionado. Aquí tenemos un ejemplo. Si vamos a utilizar el factor 1.2 con un flujo de sangre de 300 ml por minuto, pues el ejercicio sería multiplicar 1.2 por 300, que me da un resultado de 360 ml por minuto de flujo de dializado. Y lo más importante y lo más novedoso es que el equipo es capaz de preparar en forma exacta la cantidad de líquido de diálisis. Es decir, que sí, el resultado es 360 ml por minuto, es lo que el equipo va a entregar durante el tratamiento. Y recordemos que si yo cambio el flujo de bomba de sangre en cualquier momento del tratamiento, este ajuste también se hace de manera automática. Una vez que nosotros activamos la función de AutoFlow, también hay una función automática que se llama EcoFlow, ¿sí? Que es una función de ahorro durante la preparación, el cebado y la reinfusión. Esto consiste en disminuir la velocidad del flujo de líquido de diálisis en 100 ml cuando hacemos HD y 150 ml por minuto cuando hacemos HDF. Entonces, el objetivo de EcoFlow principalmente es optimizar el consumo de recursos durante las fases no terapéuticas del tratamiento, es decir, la preparación, el cebado y la reinfusión. Cabe recalcar que es muy importante mantener estos parámetros reducidos fuera del tiempo terapéutico porque se protege la integridad del sistema interno de la máquina, se alarga la vida útil y se mejora la seguridad del proceso. Nos ayuda también pues a ahorrar agua de ósmosis, electricidad, concentrados de diálisis. El bicarbonato va a ser disminuido automáticamente en 25 milimoles por litro. Esto es importante porque nos ayuda a prevenir la precipitación de cristales y el crecimiento bacteriano en el sistema hidráulico. Y también el ahorro, ¿no? Que es lo más importante. Perfecto, Liliana. Entonces cubre el aspecto ecológico, muy importante, y el último problema que te quiero plantear el día de hoy es: estamos haciendo una terapia convectiva, estamos infundiendo a nuestro paciente un líquido de sustitución con unas cantidades muy importantes, alto volumen. Esto es como infundir a suero, a torrente sanguíneo, 23, 24, 25 litros. ¿Podemos estar seguros de que ese líquido es estéril, es apirógeno, como marca la normativa y como es requerido? ¿Qué mecanismos tiene la tecnología para generarlo? Sí, bueno, claro que sí. 5008 realmente nos soluciona todas las dudas y las preocupaciones que tenemos en el momento de aplicar la terapia en nuestra práctica diaria con los pacientes. Entonces, la producción de fluido estéril para el cebado en línea y para la terapia de hemodiafiltración de alto volumen es una de las grandes ventajas que tiene el sistema 5008. Bueno, esto no solamente me permite facilidad, ¿sí? Sino que también puedo tener tratamientos completamente libres, esto como ventajas para enfermería, tratamientos libres de solución salina, no requieren esfuerzos adicionales en preparación en la rutina de trabajo, menor tiempo de preparación. La 5008 se encarga de retirar el aire del circuito por sí sola, dejando más tiempo libre para la atención del paciente, por supuesto. Bueno, y la implementación, como lo mencioné, en la rutina diaria de trabajo se vuelve fácil y sencilla de implementar y también ayuda al medio ambiente en lo que hemos visto. Entonces, doctora Ana, bueno, contestando tu pregunta, si hay una producción segura y en línea de líquido de sustitución gracias a nuestro sistema de filtración de doble paso. Entonces, para realizar hemodiafiltración de alto volumen de manera segura,
¿sí? Es importante contar con líquido de diálisis ultrapuro, ya que este fluido es el que se va a convertir en líquido de sustitución que va a tener contacto directamente con la sangre del paciente. Entonces, 5008 garantiza esta seguridad gracias a su sistema de filtración de doble paso con 2 filtros Diastase Plus. Estos filtros eliminan de manera efectiva las endotoxinas y otras impurezas bacterianas. Entonces, este proceso automatizado nos permite la producción ilimitada de fluido de sustitución estéril y no pirógeno sin necesidad de utilizar bolsas externas ni soluciones preparadas previamente. En resumen, cada sesión de hemodiafiltración se puede realizar con los estándares más altos de niveles de seguridad, de confiabilidad y de fácil manejo. Y bueno, con la tranquilidad de que pues tenemos y contamos con la capacidad técnica del equipo para producir este fluido en línea que sea estéril y apirógeno directamente para entregarlo al paciente. Bueno, y no solamente con la producción de líquido dializado, sino también esto nos permite tener optimización de flujo de trabajo automatizado que puede aliviar la carga de enfermería. Entonces, la máquina también tiene otras funciones importantes que no quiero dejar de mencionar en esta ocasión, como las funciones que inician automáticamente al comenzar el tratamiento, como el test T1, ¿sí? Que nos permite verificar que toda la máquina esté en condiciones óptimas para iniciar el tratamiento del paciente. El botón de emergencia, que como personal de enfermería nos gusta mucho utilizar cuando tenemos una situación con el paciente, que nos permite con un solo toque tener varias acciones como reducción de flujo de sangre, activación del bolo en línea, interrupción de la tasa de ultrafiltración y la medición de la presión arterial. Entonces, también hay un manejo cómodo y productivo gracias a la automatización de secuencias de trabajo. La máquina también cuenta con una función de temporizador para programar recordatorios de tareas de enfermería durante el tratamiento, 5 programas totalmente automatizados de desinfección por calor y químicos con desinfectantes ya preconectados, en este caso con nuestro Puristeril. Ya hemos hablado de la interfaz intuitiva que acompaña todo el proceso de preparación paso a paso, y a esto también pues se une una gestión de datos sencilla y rápida para asegurar mayor facilidad en el análisis de los resultados, ya que la máquina también tiene conexión al sistema de gestión de datos TDMS. Bueno, entonces, para terminar, pues realmente creo que la máquina 5008 es el camino para hacer la diferencia. Quiero destacar que el equipo 5008 no es solamente una máquina de diálisis, es el resultado de más de 30 años de experiencia e innovación de Fresenius Medical Care, y este equipo está diseñado para ofrecer la máxima eficacia terapéutica con la mayor seguridad al paciente. Gracias a esta tecnología, nosotros podemos lograr automatizar rutinas clínicas, integrar los más altos estándares de calidad, simplificar el trabajo también del equipo de salud, nos permite alcanzar altos volúmenes de sustitución con AutoSub Plus, mejorar los resultados clínicos, brindar un tratamiento más fisiológico y tolerable para el paciente sin comprometer la seguridad en ningún momento. Y destacar que la 5008 es el camino para hacer la diferencia porque une tecnología, eficiencia y seguridad en un solo equipo, adaptable a la rutina diaria de cualquier centro de diálisis. Muchísimas gracias, Liliana, por este repaso y por esta resolución a través de la tecnología de problemas clínicos y este acompañamiento o este vehículo que realmente es el vehículo que marca la diferencia y que nos permite conseguir unos volúmenes convectivos que van a tener un impacto en la morbimortalidad de los pacientes. Muchísimas gracias, Liliana, por este repaso, y ahora vamos a abrir micros o chat de preguntas para que nos puedan pregunten lo que deseen de la tecnología y de cómo aprovechar la tecnología, que es lo que hacemos en la vida diaria en otros muchos aspectos y ahora en hemodiálisis. Quedamos atentos a las preguntas.
Pues vamos, Liliana, porque están llegando ya muchísimas preguntas. Déjame que ponga las gafas, pues yo ya no veo. Y están llegando muchísimas preguntas sobre un punto clave, que es el agua y el líquido de diálisis. Entonces hay una pregunta que yo sé que me vas a dar una respuesta rotunda, pero sabemos que el equipo lo has dejado claro, pero vamos a insistirlo porque este es un punto clave en Latinoamérica. Sabemos que produce el líquido de diálisis ultrapuro y el líquido de sustitución y nos lo has explicado súper claro. Para generar este líquido con estas características y esta calidad, ¿es requisito la máquina, la tecnología 5008 requiere agua ultrapura? No, sí, no requiere agua ultrapura. Realmente la máquina está diseñada para producir por sí misma el líquido de sustitución. Como lo mencioné anteriormente, trabaja por un sistema de doble filtración, ¿sí? Entonces, tenemos dos filtros DiaSafe. El primer filtro, por donde va a pasar el líquido de diálisis, va a garantizar que el líquido de diálisis sea un líquido de diálisis de calidad, ¿sí? Y luego una porción de esa parte pasa por el segundo filtro, donde ya se produce el líquido de sustitución, que vendría siendo líquido estéril y apirógeno, listo para entregar al paciente, pues, y su producción es ilimitada y constante, ¿no? Entonces va a garantizar que siempre tengamos ese líquido que necesitamos para la terapia, estéril y apirógeno, para estas terapias convectivas, ¿no? Que es importante porque, pues, el líquido de sustitución tiene contacto con la sangre del paciente. Queda claro que ni la máquina requiere agua ultrapura ni las guías requieren ni nos lo solicitan. Las guías ISO 23500 que lo regulan y que además están actualizadas del 2024 del año pasado nos hablan de agua de diálisis y ya la tecnología se encarga, como bien nos has explicado, de generar el líquido de diálisis ultrapuro y el líquido de sustitución. Y fíjate que en relación a esto nos están preguntando que qué riesgo tiene si no cambiamos la máquina, si no cambiamos los filtros de endotoxinas en la máquina, para lo cual, Liliana, tú me vas a decir que eso no puede ocurrir, porque la máquina te avisa y no te deja trabajar, Sí. ¿cierto? Cuéntanos cómo funciona. Sí, exactamente. La máquina tiene algunas maneras de contabilizar el cambio del filtro DiaSafe. Entonces, sea por los tratamientos, sea por las sesiones, sea por desinfecciones, pero siempre nos va a avisar. Entonces, generalmente, bueno, cuando se cumplen 100 tratamientos o se hacen las 12 desinfecciones frontales, ¿sí? Que son desinfecciones con hipoclorito. Entonces, esta máquina tiene un contador, ¿sí? Que va disminuyendo la cantidad de usos de filtro DiaSafe, y cuando la máquina está lista para hacer el cambio, nos va a avisar para que nosotros hagamos. Esto es importante, ¿no? No podemos saltarnos. Acordémonos que para garantizar la calidad de líquido de sustitución debemos de garantizar también nosotros el cambio de filtro DiaSafe. Ya, pues bien, de los dos. Estos filtros funcionan por absorción y en el caso de que se saturen, como pasa un test antes de cada tratamiento, nos va a avisar y no nos va a dejar hacer la terapia si no los cambiamos. Que esto es un mecanismo de seguridad que nos ha pasado a todos, que a las 6 de la mañana empieza el turno y no avanzamos porque se nos olvidó cambiarlos. Pero bueno, perfecto, nos queda absolutamente claro. Vamos con otro punto porque ha habido muchas preguntas en relación a este autoflow que nos has comentado, a esta optimización del flujo de líquido de diálisis según el flujo sanguíneo para no estar desechando flujo de líquido de diálisis. Entonces, nos preguntan, porque has dado opciones de distintos factores, ¿cuál es el factor óptimo, el que ha demostrado más eficiencia, más eficacia en las terapias? Sí, bueno, justamente hice un ejemplo eligiendo pues el factor 1.2, ¿sí? Que es el factor óptimo para 5008S. Si recordemos que autoflow es el factor para regular el flujo de líquido dializado, o sea, la difusión de la diálisis como tal. Entonces sería 1.2, el flujo dializado va en relación al flujo de bomba de sangre, sin perder la calidad, ¿no? De la eficiencia dialítica y generándonos este ahorro de concentrados y de agua. De hecho, pueden ver, les cuento en la literatura, que en un momento dado, incluso hay una publicación del doctor Cano que habló de 1.5, pero que luego fuimos hacia atrás porque lo que se vio es que se aumentaba muchísimo el consumo, sobre todo de agua, y no se mejoraba los datos de calidad de la sesión de diálisis, por tanto, el impacto en consumo de agua no era
ni rentable ni adecuado para el contexto ecológico en el que nos movemos. Entonces, a día de hoy es verdad que estamos con 1.2. Y él está hablando, porque esta pregunta le hicieron en sesiones previas, ¿hasta dónde podemos bajar ese factor? Y esta es una pregunta que le hicimos al doctor Cano, porque en algunos países estaban utilizando factores de 1. Y aunque se puede utilizar, hay que tener cuidado, hay que estar muy atento, porque podemos tener un problema, por ejemplo, lo más llamativo es con el potasio. Entonces, hay experiencias con 1 sin problema, pero lo recomendado, como dice la licenciada Liliana, y lo óptimo es utilizar 1.2. Entonces, vamos con otra pregunta del autoflow que están haciendo respecto a si yo aumentase este factor de autoflow, ¿tendría algún impacto en convección, en volumen convectivo? No, el autoflow no tiene ninguna relación con el volumen convectivo. Acordémonos que autoflow es líquido de diálisis, o sea, el líquido que ingresa al dializador para el baño del filtro y hacer este proceso de difusión. El volumen convectivo es el volumen por medio del líquido de sustitución, que sí que de acuerdo a las guías, pues nos dice que son 23 litros o más para tener una terapia de alto volumen. Entonces, autoflow no tiene nada que ver con el volumen convectivo. El volumen convectivo lo regula el AutoSoft+, que es automáticamente, que es regulado automáticamente, de acuerdo a las condiciones del tratamiento, de acuerdo al flujo de sangre, como ya se los había mencionado automáticamente. AutoFlow es una herramienta que trabaja sin descanso, o sea, trabaja consecutivamente por medio de un análisis dinámico de pulso, midiendo la hemoconcentración del dializador como tal para entregar los volúmenes convectivos. Entonces, AutoFlow es para líquido dializado, que no tiene nada que ver con el volumen convectivo, porque el líquido dializado es para hacer el proceso difusivo dentro del dializador, dentro del filtro. Y el volumen convectivo en la máquina lo manejamos por medio de AutoSoft+, ¿no? Perfecto, pues entonces vámonos a otra de las herramientas que nos has comentado, que es el monitor, el control de temperatura, el BTM. Y hay dos preguntas, nos hablan por los valores de referencia y también nos están haciendo preguntas sobre esa medición, si es posible hacerlo con catéteres. Nos has dejado claro y nos has indicado para fístula, para poder ajustar las agujas y sospechar patología. ¿Qué valor tienen en el catéter? A ver, en catéter se puede hacer la medición de la recirculación si queremos, pero pues sin embargo este resultado no va a ser fiable, ¿no? Como lo mencioné, la máquina trabaja por medio de un principio térmico. Entonces, cuando yo tengo un catéter, las ramas, las conexiones arteriales y venosas del catéter están muy cerca, entonces no hay estos espacios anatómicos como los tenemos en la fístula. Entonces, al tener el catéter y tener estos espacios tan cerca, ese principio de calor, de diferencia térmica, se puede perder, entonces entregándonos un resultado no fiable, ¿sí? Pero, pues, sin embargo, si se quiere hacer y si se quiere tomar como referencia, pues no hay ninguna contraindicación. En este caso tenemos que tomar en cuenta que para fístulas un valor patológico de recirculación vendría siendo a partir del mayor al 10% y si lo queremos tomar como para catéteres, pues sería mayor a un 20%, ¿sí? Si es que lo queremos tener como referencia. Sabiendo que no es tan fiable porque el tipo de medición y lo que lo tenemos que tener en esa cuarentena y sabiendo esos datos. Perfecto. Entonces, nos siguen preguntando todo por el autoflow, por si tenemos problemas con la planta de agua, pero yo creo que nos ha quedado claro. La máquina, si algo tiene, son muchísimos mecanismos de seguridad, de mediciones de conductividad, los 2 filtros de endotoxinas midiendo y teniendo test internos antes de cada sesión. Entonces, en el caso de que haya algún problema, no hay algún problema, porque están comentando si utilizamos un autoflow con un factor más alto, si esto va a impactar en el caso de que tengamos un problema. Que si tenemos un problema, tendremos un problema con autoflow alto o bajo y la máquina nos alarmará, ¿cierto? Así es. Sí, bueno, lo principal en relación al autoflow es que hay que tener en cuenta que es una relación líquido dializado, flujo de bomba de sangre, ¿no? Flujo efectivo de bomba de sangre. Entonces, y es importante no tener en cuenta que la máquina, como lo mencioné, entrega el valor exacto, ¿no? Si son 360, pues 360 de sangre van a ser 360 de líquido dializado, de acuerdo al factor 1.2 que esté utilizando.
Pero sí, como lo mencionaste, Ana, la máquina es muy segura, se adapta muy fácilmente al proceso. Realmente los pacientes se ve el cambio cuando cambian de terapia, ¿no? De HD a HDF, de alto volumen, y también creo que el personal que la utiliza puede dar su testimonio de que realmente es una máquina muy segura, muy fácil de utilizar y con muchas herramientas que nos permiten tener como que ese cuidado o esa precisión o hacer el tratamiento del paciente con más detalles, ¿no? Herramientas que nos ayudan a adaptarnos todos los días a las diferencias clínicas que tenga el paciente. Nos está llegando una pregunta muy sencilla y que yo siempre respondo, y tú vas a responder seguramente que es la misma, es el AutoSAP Plus. ¿Lo utilizamos o no lo utilizamos y lo hacemos de forma manual el volumen convectivo? No, siempre el AutoSAP Plus va a estar encendido en la máquina, ¿sí? Creo que esas son las facilidades que ahora traen las tecnologías para que no tengamos que preocuparnos ni hacer cálculos manuales, ¿no? Porque uno de los beneficios también de AutoSAP es que regula en todos los momentos del tratamiento, sube, baja el líquido de sustitución de acuerdo a las condiciones del tratamiento. Entonces, para evitarnos riesgos, es mejor siempre mantenerlo encendido. AutoSAP siempre va a estar encendido, siempre va a estar trabajando, porque ese es el objetivo, ¿no? Entregar la seguridad al paciente y alcanzar los volúmenes convectivos. Y terminar con los volúmenes convectivos para que esa terapia realmente tenga los beneficios para el paciente. Perfecto. Justo nos están haciendo ahora también preguntas. Está muy el AutoFlow y el EcoFlow han generado mucho impacto porque nos están preguntando qué sistema tiene el equipo 5008 para cuando está en momento de preparación ahorrar líquido de diálisis. Entonces merece la pena, aunque lo explicaste, que lo vuelvas a comentar porque hay varias preguntas en relación a ahorro de líquido de diálisis. Sí, la máquina tiene AutoFlow, que ya hemos hablado mucho, pero pues también hay un sistema, una modalidad que se llama el EcoFlow, que es cuando la máquina está en preparación, cuando está en espera para conectar al paciente y cuando está en reinfusión. Entonces son espacios donde no es un tratamiento efectivo, pues porque no estamos en un tratamiento en vivo con el paciente. Entonces en esos momentos la máquina se pone en un ahorro, una modalidad de consumo de líquido de diálisis de 100 ml por minuto, que es un consumo mínimo, evitando que desperdiciemos grandes cantidades de líquido en estos tiempos donde el paciente no está realizando la terapia en vivo, o sea, en ese momento, ¿no? Entonces, sí, en los momentos de espera en los que estamos perdiendo líquido y que es fundamental que aprovechemos cada minuto. Entonces, ahorramos agua, ahorramos concentrados y ahorramos energía también. Perfecto. Pues quiero, Liliana, para cerrar, porque creo que hemos dado cobertura a las preguntas, una pregunta que es muy sencilla y que es: cuando la enfermería se enfrenta a esta nueva tecnología, a este nuevo equipo, ¿cuánto de difícil, cuánto de fácil, cuántos días necesitamos para entrenar? No cuántos días tardamos en certificar, que eso es lo profundo, sino realmente cuánto se tarda en hacer ese cambio o cuáles son las mayores dificultades que puede presentar la enfermería a la hora del cambio de tecnología. Bueno, yo creo que principalmente con el personal de enfermería, cuando no ha tenido experiencia en hemodiafiltración de alto volumen, es inicialmente entender cuáles son los principios básicos de la terapia. O sea, yo creo que entendiendo cuáles son los principios básicos de la terapia, ya le cogemos la forma al tratamiento, ¿no? Por dónde va dializado, por dónde va el líquido de sustitución, que siempre tiene que ser postdilución, que tengo que revisar los volúmenes convectivos al final del tratamiento. Entonces, el proceso de adaptación yo consideraría que pues, no va más allá de 2 semanas. Si bien es cierto, nuestro proceso de entrenamiento, el que Fresenius les da y el acompañamiento dura aproximadamente entre 3 y 5 días, porque se les da un acompañamiento minucioso para que pues la máquina se adapte, para que el personal se adapte al equipo. Pero yo creo que pues no va más de este tiempo. Realmente es una tecnología muy sencilla de manejar. Mientras entendamos cuáles son los principios básicos de la hemodiafiltración de alto volumen, creo que el resto es ya algo que se va dando todos los días.
Y al final, al finalizar el primer mes, ya creo que el personal está muy experto porque ya pueden tener la oportunidad de manipular la máquina, a lo mejor se puede hacer un poquito más difícil el tema de las alarmas inicialmente, pero hasta esto es muy sencillo porque la máquina inclusive trae como un manual de por qué me salió esa alarma y cómo la puedo solucionar. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Es más de ese tiempo en nuestra experiencia, en la experiencia que ya hemos tenido haciendo implementaciones en varios países y en muchas unidades clínicas que los pacientes están beneficiando de esta terapia. Pues muchas gracias, Liliana, maravillosa exposición, por compartir la tecnología y tenemos muchos comentarios en el chat hablando de cómo la tecnología es segura y de cómo es amigable y es fácil de manejar para resolver las cosas que nos pasan en las unidades de diálisis. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento hoy con nosotros. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está conectada y quiero aprovechar porque ya estamos cerca del final de este programa educativo de este año, porque para el próximo seguiremos y nos renovaremos, pero quiero invitarles a la próxima sesión que va a ser el 11 de diciembre, jueves, no se lo vayan a perder porque hemos contado con muchísimos expertos durante todas estas sesiones y ese día los vamos a tener a todos conectados y vamos a hacer una sesión muy interactiva en el que van a compartir su experiencia en cada uno de sus lugares y de sus países. Va a ser absolutamente un lujo poder contar con todos ellos, responder a las preguntas, así que por favor solo fíjense que es una hora después de lo habitualmente. Iniciamos en horario, bueno, depende de los países en los que estén, lo vamos a retrasar una horita más para que todos puedan salir de sus lugares de trabajo y puedan llegar a esta sesión que de verdad, por favor, no se la pierdan porque va a ser un lujo contar con todos los expertos y con todo el soporte. Así que muchísimas gracias Liliana, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al soporte que tenemos detrás para que todo esto funcione. Cuídense mucho y nos vemos 11 de diciembre. Gracias a todos. Gracias, Ana.